Buenos días, mi nombre es Luis Cayamo y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con el cálculo de velocidades angulares y tangenciales. Entonces, en este ejercicio a nosotros nos están dando un mecanismo de 4 eslabones con una velocidad angular y una serie de datos, es decir, las longitudes de estos eslabones. Y con estos datos que nosotros nos están dando, vamos a calcular una serie de incógnitas, ¿no? La velocidad de S en función de B, la velocidad de B y de C, la velocidad angular del eslabón 3 y del eslabón 4. Estas son las incógnitas que nosotros debemos hallar, con los datos y el mecanismo que nos están proporcionando. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es calcular las incógnitas que los datos y las longitudes que nos están proporcionando nos permitan. En este caso, podemos calcular una de esas incógnitas y es la velocidad de B, que va a ser la velocidad justamente en este punto. Y para calcular esa velocidad, vamos a multiplicar la velocidad angular de este eslabón, en este caso la velocidad angular del eslabón 2, que nos están dando aquí es 15, por la longitud o, según la fórmula, el vector posición en el que se está manifestando esa velocidad angular, que en este caso es el eslabón que va de A hasta B. Y aquí tenemos la longitud, que es 4,5 centímetros. ¿Okay? Multiplicando eso, a nosotros nos va a dar un valor de 70,5. ¿Ok? 70,5 centímetros sobre segundos. ¿Ok? Pero, como aquí en este ejercicio nosotros vamos a utilizar un método gráfico, ¿verdad? Y nosotros nos están dando todas estas medidas a escala natural, porque estas medidas están a escala natural. De aquí a aquí hay 4,7 centímetros, de aquí a acá hay 2 centímetros y de acá a acá hay 5 centímetros. Como este valor o esta velocidad, digamos que aquí es demasiado alto, nosotros vamos a utilizar una escala. Esa escala va a ser 1 centímetro es a 10 centímetros sobre segundo. ¿Ok? Vamos a utilizar esa escala. Entonces, esta velocidad de B, utilizando esta escala, será igual a 7 centímetros aproximadamente. No, vamos a dejarlo ahí en 7 centímetros. Entonces, para nosotros utilizar el método gráfico, que es el método que vamos a utilizar, primeramente debemos realizar o al menos representar una igualdad, que va a ser la siguiente igualdad, que va a ser la velocidad de C, ¿okay? La velocidad en este punto C, que es una de las incógnitas que debemos hallar, va a ser igual a la velocidad de B, que la tenemos acá, más la velocidad de C en función de B. Esa igualdad nos va a servir para utilizar el método gráfico. Y es básicamente la igualdad que nosotros vamos a representar. ¿Ok? Para nosotros representar esta igualdad, fíjense que aquí en la velocidad de B nosotros conocemos su magnitud y su sentido, pero en las otras dos no conocemos nada de eso. ¿Ok? Entonces, para nosotros averiguar las longitudes de estas dos velocidades, que además son incógnitas que debemos hallar, tenemos que hacer una serie de trazados, que lo vamos a hacer a continuación, y esos trazados nos van a permitir calcular, bueno, vamos a hallar el valor de estas dos velocidades. Entonces, como ya habíamos dicho, nosotros vamos a calcular las velocidades angulares y tangenciales utilizando el método gráfico. Para ello vamos a utilizar la siguiente igualdad que habíamos representado anteriormente y en la cual vamos a representar gráficamente la velocidad de C, la velocidad de B y la velocidad de C en función de B. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a representar estas tres velocidades, ¿vale?, mediante líneas. Vamos a elegir primero un origen de velocidades, el cual va a ser este punto que ya tenía marcado por acá. En este origen de velocidades es donde van a empezar, o vamos a decir, va a ser la cola de las velocidades que nosotros vamos a representar. ¿Cuál va a ser esa primera velocidad? La velocidad de B, de la cual conocemos su magnitud y su sentido. Su magnitud está aquí, es de 7 centímetros, y su sentido va a depender de la dirección de la velocidad angular, en este caso la velocidad angular del eslabón 2, que la tenemos acá, de 15 radianes por segundo, y va hacia la izquierda. Entonces, por la regla, esta velocidad va a ser perpendicular al vector de posición en el que se está manifestando esa velocidad. En este caso, va a ser perpendicular a este vector, a este eslabón, el eslabón 2, y va a ir hacia la izquierda, es decir, va a tener esta dirección. Entonces, vamos a trazar una línea perpendicular y a este vector posición utilizando escuadras. ¿Okay? Entonces,
Esa línea nos va a servir de guía. ¿Okay? Una vez que nosotros hemos calculado la velocidad de v y la hemos representado gráficamente acá, también la vamos a representar acá abajo, empezando en este origen de velocidades. Entonces, nosotros vamos a hacer una línea que sea paralela a esta, pero acá, empezando acá, en este origen, en este punto que hemos propuesto antes. Utilizando las escuadras, por supuesto. Vamos a hacer una línea paralela a la velocidad de v que hemos representado antes y perpendicular al eslabón 2, como ya habíamos dicho antes. Moverlas un poco. Y con ayuda de las escuadras la trazamos. Acá está. Tenemos una línea trazada. Y cuando ya tenemos esta línea trazada aquí, que empezó en el origen de velocidades que habíamos propuesto antes, vamos a medir lo que mide, evidentemente, vamos a medir 7 centímetros, que es la magnitud de la velocidad de v, obviamente bajo esta escala. Entonces, medimos 7 centímetros. Justo acá. Justamente en ese punto y 7 centímetros, entonces vamos a hacer una línea. Vamos a marcarlo, mejor dicho. Ya está. La hemos marcado. Entonces ahí tenemos nuestra velocidad de v ya representada. Esto va a ser nuestra velocidad de v. Ahora, nosotros vamos, ya que hemos representado la velocidad de v, ahora sí, ya que hemos representado la velocidad de v, vamos a representar ahora la velocidad de c en función de v. La velocidad de c en función de v, como habíamos dicho antes, este tipo de velocidades son perpendiculares al vector de posición donde se está manifestando. El vector de posición, en este caso, va a ser el eslabón 3. Y esta velocidad tiene que ser perpendicular a este vector de posición. O sea, este eslabón que está aquí tiene que ser perpendicular. Es decir, va a tener esta dirección. Entonces vamos a trazar una línea perpendicular a este vector. Vamos a trazarla entonces. Listo. Ya hemos trazado lo que vendría a ser la velocidad de c en función de v. La tenemos ya representada. Y luego vamos a unir estos dos vectores que nosotros hemos trazado aquí. De la velocidad de c en función de v no conocemos no conocemos ni su sentido ni su magnitud, conocemos su dirección nada más. Pero vamos a unir estos dos vectores que nosotros hemos trazado aquí. Aquí se deben formar, evidentemente, unos 90 grados. Muy bien, entonces una vez que nosotros ya hemos trazado la velocidad de c en función de v y la velocidad de v, fíjense que aquí ya hemos trazado los dos sumandos, ¿no? Que son velocidad de c en función de v. Ya hemos trazado los dos sumandos. Nos falta la velocidad de c, que va a ser esta que está acá. Se nos ha formado un triángulo de 3 lados, cada lado representando a una de las velocidades. La velocidad de v ya sabemos cuánto es. Nuestro objetivo es calcular, o al menos hallar el valor de la velocidad de c y la velocidad de c en función de v. ¿Cómo hacemos eso? Midiendo. Ya hemos medido, ya hemos representado estas velocidades. Y como todas estas medidas están a escala natural, podemos simplemente hallar el valor midiendo. Pero primero vamos a hallar el sentido de estas dos velocidades que tenemos acá. Tenemos el sentido de la velocidad de v, nos falta hallar el sentido de la velocidad de c en función de v y la velocidad de c. ¿Cómo lo vamos a hallar? Recordemos que esto es una suma de vectores. Esto está representado como un vector. Tenemos aquí un vector, el vector de velocidad de v, y tenemos aquí otro vector. Recordemos que la velocidad de v y la velocidad de c en función de v se están sumando, es decir, se están sumando. Entonces, como se están sumando, son dos vectores que se están sumando, evidentemente la velocidad de c no va a tomar este sentido, para acá abajo. ¿Ok? Y como esto se trata de una suma de vectores,
estos son los dos sumandos, el vector resultante evidentemente va a tomar este sentido. Siguiendo la regla de la suma de vectores. Recordemos que si yo tengo un vector A y otro vector B, como tenemos acá, que tenemos el vector de velocidad de B y tenemos el vector de velocidad de C en función de B, el vector resultante va a empezar desde la cola del primero, es decir, acá, y va a terminar en la cabeza del otro. Básicamente estamos siguiendo este mismo concepto, pero acá. Entonces ya tenemos el sentido de estas dos velocidades. Ahora vamos a medir para hallar el valor de esas dos velocidades. Entonces tenemos aquí que del triángulo o del polígono, porque a veces se forma un polígono, vamos a poner triángulo. Del triángulo, la velocidad de C va a ser igual a 6. ¿Ok? 6 centímetros. Y la velocidad de C en función de B, midiendo, va a ser de 3.5. ¿Ok? Que aplicando esta escala que tenemos aquí, recordemos que habíamos aplicado una escala que es de 1 centímetro, es a 10 centímetros por segundo. ¿Ok? Vamos a calcular aquí. Déjenme poner esto. Entonces, si nosotros multiplicamos ambos resultados por 10, aquí vamos a tener 60 y aquí vamos a tener 35. Y ya tenemos los valores de la velocidad de C y la velocidad de C en función de B. Ya tenemos esos valores. Entonces, fíjense que aquí ya tendremos calculado. Vamos a marcarlo aquí con lapicero. Ya tendríamos calculado lo que es velocidad de C en función de B. Tenemos calculado lo que es velocidad de B y velocidad de C. Ahora nos falta calcular lo que es velocidad angular del eslabón 3 y velocidad angular del eslabón 4. Una vez que ya hemos calculado la velocidad de C y la velocidad de C en función de B, ahora vamos a calcular las últimas incógnitas que nos quedan por acá, que es la velocidad angular del eslabón 3 y del eslabón 4, la velocidad angular que actúan en este eslabón y en este eslabón. Vamos a utilizar, para este caso, las fórmulas de velocidad, la velocidad de C en función de B, en este caso, la velocidad de C, pero en función de B, va a ser igual a la velocidad angular de 3 por el vector posición donde se está manifestando esa velocidad. En este caso, el eslabón 3, es decir, BC. Despejando, tenemos que la velocidad angular del eslabón 3 va a ser igual, solo con una regla, a la velocidad de C en función de B entre la longitud del eslabón BC. Y eso va a ser igual a la velocidad de C en función de B es 35 y la longitud de BC, que nos la dan por acá, es de 2 centímetros. Y eso tiene como resultado 17.5 radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular del eslabón 3. Ahora vamos a calcular la velocidad angular en el eslabón 4. Ya tenemos una de las velocidades angulares lista. Entonces, vamos a calcular ahora la velocidad angular del eslabón 4. Para ello vamos a utilizar la fórmula de velocidad, en este caso de la velocidad C. La velocidad de C va a ser igual a la velocidad angular del eslabón 4, que está acá, por el vector posición donde se está manifestando esa velocidad, en este caso, el vector que va de C a D, el vector CD o el eslabón 4, DC. Despejando, tenemos que esta velocidad angular va a ser igual a la longitud de C, la velocidad de C entre la longitud de C.
Entonces, sustituimos, velocidad de C, como ya vimos, es igual a 60, aquí está, lo habíamos calculado antes. Y la longitud de C, la tenemos acá, es de 5 centímetros, nos la habían dado antes. Y 60 entre 5, eso va a tener un valor de 12. 12 radianes por segundo. Y esa va a ser la velocidad angular que va a intervenir en el eslabón 4. Y ya con eso hemos terminado el ejercicio. Ya hemos calculado todas las incógnitas que nos estaban pidiendo. Y eso ha sido todo. Gracias.